Rafael Barajas, jueves 6 de mayo, 18 horas, Cátedra de Artes UDLAP, Primavera 2021, 7 expertos internacionales, 7 ponencias magistrales, pláticas multidisciplinarias, Cátedra de Artes UDLAP, Primavera 2021, dale play a la cultura. Rafael Barajas, caricaturista, ilustrador e intelectual. El Fisgón es arquitecto de la Universidad Nacional Autónoma de México, caricaturista del diario mexicano La Jornada e ilustrador de libros infantiles. Sus viñetas también fueron publicadas en el diario 1+1. Fue fundador, director y colaborador de la revista de humor político El Chaguizle, de su sucesor, El Chamuco y los Hijos del Averno. En el 2000, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes publicó su libro La historia de un país en caricatura. Rafael Barajas, jueves 6 de mayo, 18 horas, Cátedra de Artes UDLAP, Primavera 2021. Dale play a la cultura. Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla, les damos la más cordial bienvenida a la 7ª y última conferencia de la Cátedra de Artes UDLAP Primavera 2021, Historia de la Caricatura Política en México. Nos llena de orgullo contar con la presencia del reconocido caricaturista, el maestro Rafael Barajas Durán, el Fisgón. Bienvenido a la Universidad de las Américas Puebla. Saludamos al doctor Moisés Rosa Silva, director de Enlace Cultural UDLAP, y al doctor Jesús Mario Lozano Alamilla, director académico del Departamento de Artes de la Universidad de las Américas Puebla. Agradecemos la presencia de estudiantes, comunidad UDLAP y todos aquellos que siguen la transmisión a través de TV UDLAP, Cultura UDLAP y Capilla del Arte UDLAP. Sean todos bienvenidos. Cedo el uso de la palabra al doctor Jesús Mario Lozano Alamilla, director académico del Departamento de Artes UDLAP. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en nuestra última sesión del ciclo de primavera de la Cátedra de Artes UDLAP, la cual, como sabemos, ha sido una celebración interdisciplinaria de distintas prácticas artísticas y sus creadores a través de una serie de eventos abiertos a la comunidad en la que estudiantes de literatura, danza, teatro, música, artes plásticas, arquitectura y diseño interactúan en una reflexión colectiva sobre el quehacer artístico de nuestro tiempo, de nuestro país, y hoy, por supuesto, no será la excepción en nuestro cierre con broche de oro. Para nosotros, y como lo hemos podido atestiguar con cada uno de nuestros invitados, la importancia de las artes en nuestra sociedad reside en abrir espacios posibles e imposibles para el pensamiento, para los afectos, las sensaciones, los preceptos, abrir espacios en una apuesta por descifrar y codificar la realidad de modos inimaginados, en redistribuir los saberes, elaborar reflexiones y críticas profundas, develar abismos y confrontarnos con otros, darle vuelta a los mapas e imaginar cartografías distintas. Por esto nuestra cátedra ha sido una celebración de la pluralidad de visiones, de perspectivas y de modos de imaginar el mundo y el tiempo en que vivimos. Quiero agradecer al doctor Luis Ernesto Derbez, rector de nuestra universidad, por su apoyo incondicional a las artes y a la creación de esta cátedra, así como a la Oficina de Rectoría, la Vicerrectoría Académica, el Decanato de Artes y Humanidades, TV UDLAP, Capilla del Arte, Comunicación Social y la Dirección General de Difusión Cultural por su extraordinario apoyo para hacer esta cátedra posible. Y por supuesto a nuestros alumnos y a las miles y miles de personas de nuestra comunidad que nos han acompañado esta tarde. Pero antes de dejar que pase más tiempo, quisiera pedir, como en cada ocasión, al doctor Moisés Rosas, director de Enlace Cultural de nuestra universidad, que nos haga el favor de presentar a nuestro extraordinario invitado del día de hoy. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta, como ya dijo el maestro Jesús Mario, a esta última sesión del ciclo de primavera de la Cátedra de Artes. Hoy cerramos una experiencia que ha sido muy interesante por todo lo que nos han compartido los creadores que han estado con nosotros, tanto en el primer ciclo como en este segundo ciclo.
hemos tenido, y quisiera recordar los nombres de quienes han estado con nosotros: Jan Hendricks, el arquitecto Enrique Norten, el maestro Arturo Márquez, la maestra Graciela Iturbide, el maestro Fernando Lozano, el director de teatro Luis de Tavira, Rafael Lozano Hemer, Juan Villoro, Elena Poniatowska, Betsabe Romero, Felipe Leal, el arquitecto, en fin, todos los, Mario Espinosa, Horacio Franco, Cecilia Lugo, y hoy contamos y cerramos, como ya dijo el maestro Jesús Mario, con broche de oro, con la presencia de un hombre excepcional, Rafael Barajas, mejor conocido por muchos de nosotros como el Fisgón. Rafael Barajas estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, es arquitecto, egresado de la Facultad de Arquitectura, donde ha sido maestro por un tiempo largo. Además fue becario Guggenheim y actualmente es el director del Instituto de Formación Política de Morena. Rafael Barajas, él emplea muy frecuentemente un concepto que hoy quisiera yo aplicarle a él, el de polímata. Un concepto donde es un hombre muy diverso y estamos frente a un intelectual, un creador que es muy diverso. Rafael Barajas es más conocido como un caricaturista, él se autonombra muchas veces monero, pero en realidad es una complejidad intelectual y una diversidad de aspectos los que abarca su trayectoria profesional. Ha sido un periodista, no solo caricaturista, muy importante en periódicos como El 1+1, ha sido un miembro destacadísimo de La Jornada y fundador con otros caricaturistas del Chamuco, que ahora también está en Canal 22 los domingos a las 8:30 de la noche. Esa es la parte que más se ha visto. Pero Rafael Barajas también ha sido un escritor prolífico y ha creado en coautoría o de manera individual una cantidad de libros enormes sobre la historia de la caricatura, por ejemplo, El Llorón de Icamole, la prensa de oposición en el gobierno de Lerdo de Tejada, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha hecho libros para niños en coautoría, por ejemplo, con Juan Villoro o con Elena Poniatowska, cuando hicieron un libro fantástico sobre Carlos Monsiváis que se llama San Simonsi, y que tuvimos el gusto de recibirlos a los dos, a Elena y a Rafael, en el año 2013 aquí en Puebla. Entonces, y además ha escrito en muchos catálogos de exposiciones. Él tiene además la creación de obra plástica, histórica, que se ha presentado, por ejemplo, por citar solo algunos lugares, en la Casa del Lago de la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha presentado en el MACO de Oaxaca, en el Centro Cultural de San Miguel de Allende, en un museo en Jalapa, ha estado en el Instituto Goethe en Berlín y en Frankfurt, por citar solo también algunos ejemplos. Pero Rafael Barajas, con esta complejidad intelectual que tiene y un conocimiento muy, muy abundante de muchos temas de nuestro país y una visión muy particular para enfocarlos y para abordarlos, ha sido curador también de muchas exposiciones. Me remitiría particularmente al Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis. Junto a Monsiváis curó exposiciones tan importantes como Te pareces tanto a mí, escribió en el catálogo de la primera exposición que era en orden de aparición, Dos miradas al fascismo, Valientes hombres de Puebla, Las grandes fiestas del centenario, por ejemplo, también le escribió para la exposición y curó la exposición Toledo Monsiváis. Además de curador y de creador y de escritor, es un gran coleccionista, que ese es un aspecto que poco se conoce de Rafael Barajas. Rafael Barajas, a lo largo de muchos años, ha coleccionado piezas fantásticas. Hablábamos del taller de la gráfica popular hace un momento, tiene grabados, tiene documentos, tiene una colección fantástica que habla de la historia de México. Y era muy interesante ver cómo cuando los sábados iban juntos Carlos Monsiváis y Rafael Barajas, que los unió una gran amistad, de pronto discutían quién se llevaba la pieza que a los dos les interesaba. Y eso era verdaderamente fantástico, esta visión intelectual, esta visión sobre
qué hacer con sus colecciones. Y además, Rafael Barajas es miembro de la Crónica de la Ciudad de México, recibió el premio Manuel Buendía, Premio Nacional de Periodismo, ha formado parte del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, entre otros muchos. Decíamos que Fernández de Lizardi, a principios del siglo XIX, decía algo muy importante: sin libertad de expresión no hay soberanía. Y este es un país en el cual los caricaturistas tienden a ser los más sensibles, los más informados, porque la caricatura es efímera en cierto sentido, es de coyuntura. Quien hace una caricatura, quien hace un dibujo, una metáfora de la realidad con humor, a veces en situaciones muy difíciles o problemas graves de nuestro país, es alguien que tiene que estar muy informado, como lo es Rafael Barajas, el Fisgón. Sensibilidad, información, visión. Y evidentemente la caricatura tiene una vigencia relativamente corta. Si uno ve, por ejemplo, una caricatura de 1920, tal vez ni reconocemos a los personajes, ni sabemos cuál es el tema que se estaba tratando en el momento. La caricatura es por antonomasia la coyuntura, pero es la forma de sensibilizarnos sobre los problemas sociales, políticos, económicos del país. Recordemos que en el censo de 1910 había 15 millones de mexicanos. Y de los 15 millones, solo 1 millón sabía leer y escribir. Por eso una frase muy importante que dice Rafael Barajas en uno de sus textos es que en un país de analfabetas la caricatura es el centro. Y la caricatura ha sido censurada muchas veces. Somos un país de una larga tradición de censura, lamentablemente. Películas que quedaban enlatadas como La sombra del caudillo, o El gesticulador de Usigli, que por un tiempo no se podía presentar en el teatro, o cuando se descolgó esa obra de la imagen de la Virgen de Guadalupe con la cara de Marilyn Monroe del Museo de Arte Moderno, y eso sería una enorme lista para decir. Rafael Barajas, creo y estoy seguro que en su currículum formal no existe algo que es el luchador por la libertad de expresión, por la libertad de que todos podamos hacer y decir lo que cada quien piensa en un marco de respeto y de armonía. Pero Rafael ha dado una gran parte de su vida dedicado a eso, a la defensa de la libertad de expresión. Y como yo decía hace un momento, probablemente no es el currículum oficial, pero los que lo conocemos y hemos seguido su trayectoria a través del tiempo, sabemos el gran luchador social que es justamente por la libertad de expresión. Y él se une a esa cadena de hombres y mujeres que han hecho caricatura en México. Desde el periódico La Orquesta, tan importante de mediados del siglo XIX, El Hijo del Aguizote, las primeras revistas después de la Revolución y tantos otros. Nos da un enorme gusto recibir a Rafael Barajas, el Fisgón, esta tarde en la Universidad de las Américas Puebla. Y yo reiteraría que es un hombre, que es un polímata, que es un intelectual, que es un escritor, que es un creador, que es un luchador social y sobre todo, porque lo conozco bien y gozo de su amistad, es un gran ser humano, que eso probablemente es la característica más importante de Rafael Barajas. Querido Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Todos te damos la bienvenida y como dijeron quienes me precedieron en el uso de la palabra, para nosotros es un honor tenerte hoy aquí. Adelante, por favor, y muchas gracias. Ahora sí me dejaste mordiendo el rebozo. Yo quiero de entrada darle las gracias a Luis Ernesto Derbez, quiero darle las gracias a Jesús Mayo Lozano, quiero darle las gracias a Alejandro Brizuela y por supuesto a Moisés Rosas. Quiero darle las gracias a todos ustedes que están acá y quiero decir que de todo lo que dijo Moisés, solo atiendan la última parte cuando dijo que es mi amigo. Todo lo demás se explica justamente por ese fragmentito de todo su discurso. Es lo único verdadero que dijo en toda esta historia. No, yo lo que sí no sé si les parece, yo he trabajado desde hace rato sobre la gráfica y la libertad de imprenta en nuestro país y les voy a, si me permite, les voy a dar una vista muy general de dos aspectos de lo que ha sido la gráfica en nuestra nación.
Y el tema es básicamente el siguiente, miren, parece mentira, pero a pesar, yo estoy convencido de que el humor juega o debería de jugar, pues, un papel importante en nuestra vida. Y sin embargo, pocos ensayistas, pocos analistas han estudiado en serio o han trabajado los géneros humorísticos, porque no los ven como si fueran productos de valía. Al contrario, muchos estudiosos ven la sátira como un producto de segunda categoría y ven la imaginería como productos de segunda categoría. Y yo quiero decir, antes de, si quieres, retiramos tantito el PowerPoint y ahorita me vuelvo a echar, y ahorita lo regresamos. Yo lo que les quiero decir es que hay una cosa que hay que entender, es decir, el dibujo satírico siempre ha sido menospreciado. Y la técnica básica del dibujo satírico consiste en aislar el defecto mental, social o moral del modelo y magnificarlo. Si tú ves a un caricaturista frente a su modelo, vas a ver un poco un procedimiento de vudú, ¿no? Como que el personaje se achica, la cabeza le crece, se le crece la calva, se le crece la nariz, se le achican las ideas, se le salen todos los defectos morales. Y entonces, solo hasta entonces es que te das cuenta que el dibujado se parece muchísimo al sujeto original, ¿no? Es decir, en eso consiste la caricatura. Es una técnica de la exageración y el caricaturista esencialmente ve la esencia vituperable de su víctima, ¿no? Y el procedimiento, de veras, es casi un acto de exorcismo. Y quiero decirles que desde que México es un país en el que estamos muy acostumbrados a ver imágenes y a leer las imágenes. Es decir, es efectivamente un país en el cual el analfabetismo ha durado muchísimo tiempo, ha tenido un peso enorme, ¿no? Entonces, las imágenes y los íconos fueron vehículos importantes para la transmisión de ideas. Ahora sí les pediría que me pasaran el PowerPoint y ya casi no me van a ver. Porque además soy muy tímido, es algo que tampoco dijo Moisés, ¿no? Es decir, les pediría que pasaran el PowerPoint. Fíjate, si nosotros revisamos la historia del arte mexicano, nos vamos a dar cuenta que una parte importante del arte mexicano ha servido, entre otras cosas, para transmitir ideas. Estos íconos novohispanos que ustedes ven, ¿no? Estaban cargados de símbolos, estaban cargados de significados y estaban hechos para que la gente los interpretara, para que la gente los leyera casi como si fueran un libro abierto. Incluso los altares de las iglesias estaban organizados para contar toda una historia, tenían una narrativa específica. Y hay que decir una cosa que sí es importante, es decir, durante toda... México es un país que surge de la Nueva España, entonces muchas de las lógicas que seguimos reproduciendo en nuestros días y que se reprodujeron en el siglo XX y en el siglo XIX, vienen de lo que ocurrió en la Nueva España. Y en la Nueva España hay que entender que la iconografía, es decir, bueno, primero hay que entender qué era la Nueva España. La Nueva España era, entre otras cosas, un virreinato, una colonia. Y en la Nueva España, y la iglesia, como ustedes saben, fue parte fundamental de la colonización de estas tierras. Y la iglesia, fue, entre otras cosas, parte de la institución del gobierno. La iglesia cogobernó durante toda la sociedad colonial. Y no solo eso, la iglesia fue la principal guía del pensamiento novohispano y definió los usos y costumbres de la vida cotidiana del grueso de la población durante cerca de 300 años, al punto de que en el siglo XXI su legado sigue teniendo un peso enorme en la vida privada de millones de personas. Para la corona española, la conquista de América fue también una misión evangelizadora. Y esto explica por qué las diferentes órdenes clericales funcionaron como parte del control político e ideológico y contribuyeron a formar
a la sociedad del Nuevo Mundo. Y hay que decir que la Iglesia tuvo una posición realmente muy relevante en el régimen novohispano. Además de ser el gran aparato ideológico y de ser la institución que regía la vida de la gente desde el nacimiento hasta la muerte, era además la principal institución educativa. La gente aprendía a leer leyendo el Padre Ripalda, el catecismo del Padre Ripalda. Fue la principal institución de salud, todos los hospitales eran de la Iglesia. Fue la principal institución financiera y la principal institución de beneficencia. Entonces, es un hecho que la Iglesia tuvo un peso enorme en el cómo se organizaba el pensamiento, y yo les quiero enseñar aquí una serie de imágenes. Es decir, esta imagen que están viendo es sobre el glorioso mártir Felipe de Jesús. Esta otra imagen que están viendo te habla, entre otras cosas, del enorme recato en el que vivieron en la era colonial. Estas dos imágenes que han visto forman parte de lo que es posiblemente la primera narración gráfica de toda América Latina, ¿no? Es decir, y es un recuento en grabados de la vida del primer santo mexicano, que era Felipe de Jesús. Aquí vemos esta imagen en la que está el bueno de Felipe de Jesús, en dolorosa penitencia para expiar sus pasados extravíos, ¿no? Es decir, vivíamos en el siglo, hasta bien entrado el siglo XVIII, vivíamos un régimen sumamente estricto, en el cual el dogma lo era todo. Pasamos a la siguiente imagen. Por supuesto que estas imágenes, ¿no?, que estamos acostumbrados a ver, se leían de veras como íconos, se tenían que leer como parte de un discurso ideológico. Esta imagen que estamos viendo de la Virgen María formaba parte de todo un discurso que estaba dirigido a la mujer, y que estaba dirigido a la idea de que la mujer tenía que ser toda pulcra, y había incluso una oración que afirmaba que la Madre de Dios era toda pulcra es María, y sin mancha original, tal. Entonces, los íconos en nuestra cultura siempre vinieron asociados con un discurso ideológico. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Y por supuesto, no se nos olvide decir lo siguiente: además de todo, había censura, y la censura la ejercía ni más ni menos que el Santo Oficio. Es cierto que se le ha construido una leyenda negra a la Santa Inquisición, y que se ha exagerado el alcance de su poder, y que la violencia de sus métodos eran muy comunes a los organismos persecutorios de su tiempo. Pero también es verdad que esta institución sí censuraba, que buscó infundir miedo para callar a las mentes inquietas, y que contribuyó en serio a mantener el dogma religioso y el orden social y el status quo. Quiero decir con esto que en la Nueva España había censura, y que era una censura muy eficaz que la ejercía, entre otras cosas, la Santa Inquisición. Voy a pedir que pasemos a la siguiente imagen. Y ocurría que en la Nueva España se seguían todos los dogmas y toda la censura que se seguía en la Vieja España, pero aquí se seguía con mucho más rigor, porque aquí la Iglesia pensó construir una sociedad mucho más pura y limpia que la que había en Europa, y buscaban construir una sociedad limpia de pecados. Entonces aquí los pecados o las desviaciones al dogma eran castigadas con más fiereza. Este grabado que ven es un grabado que hizo un señor que se llama Juan Ortiz, que además yo no sé por qué yo no sé por qué parece que es la versión hispanificada de un apellido francés, porque parece ser que el señor, no sé si él o el impresor venían de Francia, y resulta que reprodujeron este grabado que tenía un detalle ahí curioso. Ahí en el pie de la imagen lo que dice es: aquí alrededor de la Virgen vas a ver un rosario. Si cuentas, si tú rezas una vez cada rosario, se te perdonarán los pecados. Y esta imagen era la copia
de una imagen común que existía en Europa, pero en Europa pudo circular libremente, pero aquí como se suponía que te expiaba de pecados gratuitamente, el grabado fue gravemente censurado y fue roto, ¿no? Y se extravió, solo queda una copia que está en el archivo de la Santa Inquisición. El impresor, el grabador fue condenado a pagar una multa de 200 pesos y fue desterrado permanentemente de todos los dominios españoles. Les cuento todo esto básicamente para darles una idea de lo fuerte que era la censura en la Nueva España. Si nosotros revisamos, pasamos a la siguiente imagen, cómo era la crítica política en aquella época, vamos a ver que la crítica política prácticamente no existía. No existió la caricatura, por supuesto, impresa en la Nueva España, aunque sí existían bromas y sí existían burlas y sí se hacía humor, pero casi todo era clandestino y eran como pintas que se hacían en las paredes, en las puertas de las casas, ¿no? Hay una historia que es clásica, que cuando Hernán Cortés, es decir, y ojo, estas críticas y el humor se empezaron a ejercer desde muy temprano en la conquista. Se cuenta que cuando Hernán Cortés se estaba tardando en repartir el botín entre sus subordinados, ¿no? Alguien escribió en la puerta de la casa de don Hernando: triste es ánima mea mientras la parte no vea. Es decir, mientras no se moche el señor, voy a estar triste. Y Cortés se enfureció y contestó también en la pared blanca, pared de necios. Y así se hacían los intercambios de humor en la era colonial. Hay una anécdota que cuentan del virrey Marquina, que el virrey Marquina se hizo famoso por hacer muy poca obra. Resulta que lo único que hizo el virrey Marquina, una de las pocas obras importantes que hizo el virrey Marquina, fue una fuente a la que no llegaba el agua. Y entonces una mano anónima escribió en la puerta de la casa del virrey, ¿no? Es decir, para perpetua memoria, nos legó el virrey Marquina. Ah, bueno, porque entonces, como no había agua, los borrachitos iban y se iban a hacer pipí a la fuente. ¿No? Pero entonces la historia dice: para perpetua memoria, nos legó el virrey Marquina una fuente en que se orina, y aquí se acaba la historia. Entonces, quiero recordarles además que en la era colonial, junto a la Inquisición, reinaba la ignorancia. Una parte muy importante de la población no sabía leer, y los que leían muy poco, porque los libros que llegaban, los libros que se imprimían acá eran prácticamente todos de doctrina, y los libros que llegaban eran muy revisados por la censura. Y de hecho, casi no es decir, la prensa que ya circulaba libremente en Europa en el siglo XVII, a la Nueva España llegó muy, muy tarde. La primera publicación periódica de la Nueva España apareció hasta 1666 y era una gaceta oficial que después se convirtió en la Gaceta de México. Y esta Gaceta de México y las noticias de la Nueva España apareció en 1722 y publicó solo 6 números, es decir, casi no había prensa. Entonces, los escasos intentos que se hicieron en el México colonial de hacer un periódico tuvieron una vida muy breve, y además daban básicamente noticias religiosas y daban anuncios oficiales, etcétera, etcétera, etcétera. Les quiero contar que en la Nueva España no solamente no existía la libertad de imprenta, sino que también escaseaban el papel, los talleres de impresión y hasta la tinta. Imagínate, no había lectores, no había papel, no había impresión, no había tinta. ¿Cómo iba a haber prensa en aquella época? De hecho, hay una crónica que narra un experimento que a mí se me hace loquísimo, que ocurrió en la Ciudad de México, que es un experimento informativo. Fíjate, en 1803, un señor de nombre Juan N. Peinberg, que era abogado de la Real Audiencia de México, fundó un diario de información sin papel ni tinta, y consistía básicamente en un almacén de noticias que tuvo mucho éxito. Es decir, era un estanquillo al que la gente iba a oír chismes.
y pagaba por oír un chisme. Entonces agarraban, daban una monedita y les contaban, mira que ha pasado esto en la vieja España y que se cuenta esto de la corona y que el virrey pasó esto y ya, si te agarraban mucha confianza hasta te contaban los chismes de la corte, ¿no? Entonces dense cuenta que vivíamos en una sociedad verdaderamente oscurantista. Había muy poca lectura, había mucha censura, había una censura muy pesada y había pocas herramientas para hacer prensa, para divulgar la información. Y por supuesto que esto contrastaba en el siglo XVIII con lo que ocurría en Europa cuando ya circulaban pues cantidad de papeles, de periódicos, de folletos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en la Nueva España, ¿no? No existían estos materiales. Pasamos a la siguiente imagen. No es sino hasta que Napoleón invade España que en nuestras tierras circulan por primera vez caricaturas impresas, todas contra Napoleón, por supuesto. Esta es una imagen que encontramos en la Biblioteca Nacional e ilustra unas endechas que contrastan al siniestro Napoleón con el honorable Fernando VII. En realidad, si tú revisas la historia de Napoleón y de Fernando VII, pues sí, Napoleón era un canalla, pero Fernando VII tampoco era tan buena persona, ¿no? Sin embargo, lo que es un hecho es que cuando Napoleón invade España y le quita la corona a Fernando VII, todo el sistema español, todo el sistema colonial se puso a tambalear y entró en una crisis profunda. Y entre otras cosas, en España ocurre una revolución interna muy importante en contra del gobierno napoleónico. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Y todo esto desata, por supuesto, una gran efervescencia en nuestro país. Todos sabemos lo que ocurre. En la Nueva España, esta historia la deben de saber ustedes desde la primaria, pues es una historia francamente muy interesante. En la Nueva España, el virrey no sabe bien qué hacer, convoca una corte local y luego unos grupos de españoles piensan que los notables americanos les van a quitar toda una serie de privilegios y prebendas y dan un golpe contra el virrey, meten a la cárcel al virrey Iturrigaray y entonces empiezan a conspirar los novohispanos en contra de los señores que han encarcelado al virrey de Iturrigaray y en el pueblo de Dolores de Guanajuato hay un cura que se da una de esas conspiraciones, se enteran de que los van a venir a detener y entonces salen a la vanguardia, es decir, lo que hacen es que se echan para adelante y echan a andar un proceso de insurrección y efectivamente ahí es donde empieza la guerra de independencia. Hay que señalar una cosa que es muy importante. Una de las primeras cosas que hace Miguel Hidalgo en su bola de independencia es impulsar la publicación de un periódico del movimiento. Y así es como sale a circulación esto que están ustedes viendo en pantalla, que es el Despertador Americano. Este fue realmente el primer periódico, digamos, insurrecto político, con un carácter combativo, ¿no?, que se publica en nuestro país y es en realidad uno de los actos de insurrección importantes del movimiento insurgente. Por supuesto, lo que ocurrió es que el virrey mandó confiscar todos los números que había del Despertador Americano y los quemó en la plaza pública. Los pocos ejemplares que existen del Despertador Americano, pues se han conservado hasta de milagro. Había un ejemplar del Despertador Americano que no se había encontrado y lo encontraron hace no mucho en una biblioteca de Chile, ¿no? Entonces ya tenemos la corrida completa del Despertador Americano, pero lo que yo les quiero decir es que en estas tierras, publicar información, digamos, rebelde o sediciosa o molesta, era absolutamente imposible. No había manera de proceder, de echar a andar
un periódico, digamos, de oposición a la corona, y mucho menos de hacer caricaturas en contra de la corona. Pasamos a la siguiente imagen. Es decir, ahora, es curioso porque mientras todo esto ocurre en la Nueva España, en la Vieja España la insurrección sigue su curso. Y las Cortes de Cádiz dictan una constitución española, a la cual además asisten representantes de la Nueva España, y esta constitución permite que circule, permite la libre circulación de impresos, cosa que resulta una novedad en los territorios españoles. Entonces, lo que es curioso es que en España, desde marzo del 1812, la constitución política de la monarquía española, la Constitución de Cádiz, permite la circulación de impresos, pero en la Nueva España el virrey no los permite. Tiene que venir Ramos Arizpe, que era un abogado a las Cortes, ¿no?, para pelear que nos dejen circular información, y finalmente hasta octubre de 1812 el virrey proclama un periodo de libertad de imprenta. Entonces empiezan a publicarse una cantidad de folletitos y de gacetillas y de cosas así muy, muy impresionantes. Muchas revelan un terrible atraso cultural, muchas son verdaderamente o conjuntos de chismes o cosechas de insultos, una cosa increíble. Pero entre las cosas que se publican hay dos personajes que son muy interesantes. Uno es, sin lugar a dudas, José Joaquín Fernández de Lizardi, que es el que están viendo en pantalla, que es el pensador mexicano. Y José Joaquín Fernández de Lizardi yo creo que puede ser considerado el primer gran intelectual mexicano. Y el primer gran intelectual mexicano era efectivamente un periodista. Este señor es esencialmente un periodista, José Joaquín Fernández de Lizardi. Entonces, obviamente, al cabo de un ratito, el pensador mexicano le hace unas críticas muy duras al virrey, se enfurece el virrey y manda cancelar los periódicos de Lizardi y manda cancelar los periódicos de otro periodista interesante que es Carlos María de Bustamante, ¿no?, que había publicado un epigrama que criticaba a los soldados federales, y se cancela el periodo de libertad de imprenta. Entonces, hubo libertad de imprenta en el año de 1812 por 63 días, y a los periodistas que fueron castigados les meten 2-3 años de cárcel. Es una historia muy curiosa. Ahora, ¿qué ocurre en todo este proceso? Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de todo este pleito? Lo que hay detrás de todo este pleito es la lucha por la libertad de pensamiento. Y hay que decir, entre otras cosas, que en México la prensa satírica nace camino a la cárcel. Lizardi, que es el introductor de la sátira y de la burla en la prensa mexicana, es encarcelado. Carlos María de Bustamante también lo quieren encarcelar, pero resulta que él se les escapa y se va a Oaxaca, donde edita para los insurgentes el Correo del Sur. Pero el caso es que en todo lo que resta de la colonia se mantuvo una férrea censura. Pasamos a la siguiente imagen. Ahora, cuando llega efectivamente el imperio de Iturbide, es decir, cuando México se independiza con Iturbide, México se independiza con condiciones muy específicas. Hay que recordar que la revolución de Iturbide, digamos que el imperio de Iturbide, el triunfo de la independencia, es en realidad una alianza entre los insurgentes y los sectores conservadores. Y hay que recordar que entre las tres garantías del plan de Iturbide está uno, que se le dé la corona a un miembro de la Casa de Borbón, la religión católica y la independencia. Entonces México nace como un país católico, como un país confesional. No había otra religión permitida en todo el territorio nacional. De modo que la misma censura que existió durante la colonia, pasamos a la siguiente imagen, siguió ejerciéndose en la República Federal.
Incluso la primera Constitución Federal de México, la Constitución de 1824, es una constitución que solo tolera la religión católica. Entonces nos centramos, pasamos a la siguiente imagen, nos encontramos pues con que esta sociedad colonial que estuvo vigente durante toda la colonia sigue con sus mismas lógicas de censura eclesiástica, etcétera, 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 en las primeras décadas de la vida independiente de México. Esta imagen a mí me gusta mucho. Es una imagen que está tomada de un libro, de un libro romántico que se titula Antonino y Anita, y es una imagen en la cual es una imagen muy bonita, es un momento notable dentro de la novela donde un muchacho está ofendido porque la mujer de sus sueños no le hace caso y entonces entra a violarla a la recámara de la muchacha y la muchacha, para defenderse, saca un crucifijo, ¿no? Y le dice, atrévete, infame seductor, a violar este símbolo de redención. Y el personaje ante el crucifijo se paraliza y ya obviamente respeta a la muchacha, se va apenado, etcétera, etcétera. Bueno, pero esta imagen, entre otras cosas, nos revela hasta qué punto la sociedad colonial seguía vigente en el México independiente. Y nos encontramos con un fenómeno que es muy interesante. Pasamos a la siguiente imagen. En el primer México independiente, no solamente, es decir, el gobierno censura. Es decir, la censura está vigente desde el gobierno, pero no solamente censura el gobierno, también censura la iglesia. Esta es una caricatura de un textito, de un folleto del Payo de Rosario, que denuncia cómo José Joaquín Fernández de Lizardi es anatemizado y es excomulgado por un cura por haber escrito un folleto X. El señor que está dibujado ahí es Fernández de Lizardi, que está siendo empujado a la hoguera por el cura, que le está clavando un puñal en la espalda. Y vamos, ese es el tipo de país que teníamos todavía en la década de 1820. Pasamos a la siguiente imagen. Esta imagen es también de otro folleto en el cual vemos que hay un pleito entre la iglesia y los grupos insurgentes. Resulta que en un momento dado se pide que se le dé sepultura a un insurgente, a un antiguo insurgente, y hay un cura que les niega sagrada sepultura a ciertos héroes insurgentes porque resulta que eran demasiado liberales para ellos. ¿Qué les quiero decir con esto? Pasamos a la siguiente imagen. Les quiero decir esencialmente que en este periodo todavía pesa mucho el sentimiento religioso y la censura se daba tanto por el gobierno como por la iglesia. Pasamos a la siguiente imagen. En cuanto México se establece como una nación independiente, se crean básicamente dos corrientes políticas, la de los liberales y la de los conservadores. Los liberales básicamente son los herederos de los insurgentes y los conservadores son esencialmente los sectores del viejo régimen que aspiran al regreso del viejo régimen. Y vamos a ver a lo largo del siglo XIX cómo en un movimiento constante y pendular hay periodos en los que suben los liberales al poder y hay periodos en los que suben los conservadores al poder. Invariablemente, cada que suben los liberales al poder, se abre un periodo de libertad de imprenta y se publican más periódicos y papeles, etcétera, incluso conservadores. Y cada que suben los conservadores al poder, ocurre exactamente lo contrario. Aparecen leyes restrictivas a la libertad de imprenta y se encarcelan y se cierran periódicos. Esta imagen es del gallo pitagórico y retrata básicamente, obviamente es una imagen caricaturizada de lo que es un diputado oficial y lo que es un legislador, digamos, de la oposición. Pasamos a la siguiente imagen, ¿no? Entonces, durante todo este periodo vamos a ver constantemente imágenes de los liberales, imágenes de los conservadores. Los conservadores suelen acusar a los liberales de rateros, de pancistas. Esta imagen es muy bonita, es una caricatura dedicada a un político liberal. Es el segundo calendario liberal del licenciado Liberato Garabato Panzacola, que supone que es un escritor,
y tiene al pie una frase que dice: explicación del retrato, redondo como una bola, por letrado garabato, por liberal liberato y por pancista panzacola. Es decir, se refiere básicamente a los políticos que hacen política para su panza, para su propio interés. Pasamos a la siguiente imagen, ¿no? Y obviamente en todo este periodo vamos a ver cómo los grupos liberales buscan implantar la libertad de imprenta como un proyecto importante para, como parte del proyecto de nación. Le hacen caso a lo que decía Fernández de Lizardi, y por el otro lado los conservadores se acogen a una institución ideológica, a un aparato ideológico muy estricto, que es ni más ni menos que el de la Iglesia. Entonces, va a ser un pleito constante entre la Iglesia y la imprenta. Yo recuerdo una escena muy bonita de una novela de Víctor Hugo, en la cual Víctor Hugo ubica un personaje en Los Misterios de París que ve que frente a la Catedral de Notre Dame se hace un changarrito con una imprenta, y el personaje de Víctor Hugo dice: este changarrito matará a esta iglesia. Y tenía toda la razón. Esto es lo que acabó ocurriendo en México. Al final de cuentas, el choque entre el aparato ideológico de la Iglesia y el aparato ideológico de la prensa fue muy importante, y es un choque que termina, al final de cuentas, con el triunfo del aparato de la prensa. Pasamos a la siguiente imagen. Esta es una de las primeras caricaturas que se publican en México. Es la copia de una caricatura carlista, de una caricatura anticarlista española, y retrata un poquito lo que es la idea, una visión de lo que tenían los liberales en contra de los conservadores. En la otra imagen ustedes vieron a un liberal gordo y panzón caricaturizado por un conservador. Esta es la imagen de un conservador caricaturizado por los liberales. Es un trono en el que está sentada la tiranía, es un trono, una tabla que está parada sobre puras calaveras, y vemos a la tiranía que está siendo aconsejada por un cura y por el demonio de la guerra, es decir, por un sector militar. Y la imagen al pie tiene una frase que a mí me gusta mucho, decía: entre superstición y fanatismo, la feroz tiranía mira sentada, y con terror y mercenaria espada, doquier siembra la muerte el despotismo. En esta imagen, el caricaturista, que es Claudio Linati, que es el introductor de la litografía en México, coloca en la parte de atrás toda una serie de orcas, no sé si las llegan a ver ustedes, en las cuales están colgados pues los grandes liberales de Europa del momento, pero también ahí coló a Hidalgo, a Allende y a Morelos. Esto es un poquito, digamos, el debate entre liberales y conservadores que se dio en aquella época y que giraba eternamente alrededor de la prensa. Cambiamos la imagen, por favor. Esta caricatura me gusta mucho, es una caricatura que básicamente te habla de los progresos de la República Mexicana, retrata el escudo nacional, al águila del escudo nacional, totalmente desplumada, ya se le cayó la serpiente del hocico, del pico, pues, y está trepada en vez del nopal sobre un cangrejo que camina para atrás. Básicamente critica el retroceso de la República Mexicana. Pasamos a la siguiente imagen. Es decir, le costó muchísimo trabajo a los liberales establecer a la prensa como una institución libre en nuestra nación. Es una caricatura que aparece, la primera colección de caricaturas se da precisamente en El Gallo Pitagórico, que es una publicación que hace un liberal moderado que se llama Juan Bautista Morales, y es una publicación contra Santana, y hace un montón de metáforas en contra del dictador. Ustedes saben que Santana, en la década de los 30, acostumbraba a ir a las peleas de gallos, y ahí atendía incluso asuntos del gobierno, ¿no? Entonces, aquí lo que hace Juan Bautista Morales es una cosa muy bonita. Se imagina que él va rumbo a Tlalpan, y que en el camino a Tlalpan se encuentra a un gallo en el que ha reencarnado el espíritu de Pitágoras. Y resulta que el gallo es realmente un espíritu sabio y que le dicta cómo debe de ser la nación. Y él utiliza esta imagen del gallo pitagórico para contrastar al mal gobierno de Antonio López de Santana. Pasamos a la siguiente imagen. Y después hay un grupo liberal
de liberales, que publica un periódico que es el periódico Don Simplicio, que es un periódico para simples, que se promete fustigar a los sabios de Montera, a todos, a los liberales, a los conservadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un periódico también que ya empieza a introducir caricaturas, es un semanario que introduce sátira y que introduce versitos y versitos de sátira política. Pasamos a la siguiente imagen. De este semanario es esta imagen que critica a los militares mexicanos por borrachos, ¿no? Es decir, aquí vemos esta caricatura en la cual está un militar mexicano que está así como entrando a la acción, pero se corta la cabeza, le cae la cabeza y de la gorguera lo que le sale es una botella de ron. Y entonces la frase al pie dice, el bélico Don Simón apuró tanta cerveza, tanto vino y tanto ron que se cortó la cabeza antes de entrar en la acción. Ahora, en estos momentos, criticar a la casta militar, criticar a los curas era verdaderamente muy arriesgado. Pasamos a la siguiente imagen, ¿no? Y sin embargo, solo aparecían caricaturas en momentos de crisis o de coyuntura. Esta caricatura fue publicada con motivo de la insurrección que se dio en la Ciudad de México el 4 de diciembre de 1844, cuando el Congreso se insurreccionó contra don Antonio López de Santana, apoyado por el pueblo, por las masas enardecidas de la Ciudad de México. Y pasamos a la siguiente imagen. Esta imagen también es una imagen en contra de Antonio López de Santana, es publicada años después, pero aquí también vemos, es una sátira completa de lo que fue el último gobierno conservador de Antonio López de Santana, el del 54, ¿no? Cuando Antonio López de Santana busca revivir la Orden de Guadalupe, se hace llamar Alteza Serenísima, cobra impuestos por perros y ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes se fijan, estas imágenes tienen como un tono de carnaval, porque era una crítica y buscan hacer un cuadro complejo de lo que era el gobierno de Antonio López de Santana. Pasamos a la siguiente imagen. Pero todas estas imágenes que les estoy presentando, incluso esta, en la que vemos a Santana huyendo de la Ciudad de México para irse a Veracruz, donde se va a embarcar para Turbaco. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Todas estas imágenes son imágenes que aparecen en calendarios o aparecen como hojas sueltas. No hay publicaciones todavía fijas de caricaturas. Una de las primeras publicaciones en las que aparecen las caricaturas después de Don Simplicio, en las que se publican con cierta regularidad las caricaturas, es precisamente una que se llama El Calavera, que es una publicación que circula en México en tiempos de la intervención norteamericana. Y es curioso porque la única caricatura que se publica en esta publicación es en el cabezal. Pasamos a la siguiente imagen, ¿no? Es decir, el primer periódico que publica caricaturas con regularidad, es un periódico que se titula El Telégrafo, que aparece en 1852, en tiempos justo después de la intervención norteamericana, ¿no? Y es un periódico, además, que básicamente busca apoyar al gobierno en turno, que si mal no recuerdo es el gobierno de la Herrera. Pasamos a la siguiente imagen, ¿no? Y después vino un periódico que se llama Los Padres del Agua Fría, que es ya el primer periódico liberal de combate. Es decir, nos tardamos todo esto que les estoy contando para que saliera el primer periódico liberal de combate. Es decir, y esto ocurre ya a finales de la década de 1850. Antes precisamente de que estalle la Guerra de 3 años. Cuando estalla la Guerra de 3 años, se vuelve a haber un periodo de censura, hay un periodo en que no se publican periódicos con caricaturas y se vuelven a publicar los periódicos con caricaturas hasta 1861. Pasamos a la siguiente imagen, cuando regresa Juárez a México. Y vean nada más esta pieza, qué bonita es. Eso se llama la carrera de baqueta. La carrera de baqueta es un castigo militar en el cual hacen pasar a un soldado por una fila de soldados y cada soldado le pega con el fusil. Bueno, pero aquí la carrera de baqueta es la que le aplican a la patria
todos los gobiernos sucesivos que ha tenido el país, empezando con Iturbide, que le pega con el trono, Gómez Pedraza, que le pega también, que le da un palazo, luego Antonio López de Santana, luego Comonfort, luego Zuluaga, luego Miramón, etcétera, etcétera, etcétera. Y es hasta esta fecha, hasta la década de 1860, cuando por primera vez, cuando se puede decir que por primera vez existe un espacio para una caricatura combativa, para una caricatura agresiva. Quiero decir que el término combativo no lo estoy usando de manera gratuita. En aquel entonces, cuando se dio el debate entre la institución eclesiástica y la prensa, una parte importante, es decir, la prensa era una prensa por esencia combativa, era una prensa que ponía las ideas por delante, no era una prensa de noticias, no era la prensa no era la prensa que conocemos hoy, en la cual hay fotografías, notas, etc. No, era básicamente una prensa de opiniones, una prensa en la cual la gente opinaba y decía todas las cosas. En fin. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, esta prensa de combate mexicana, además así se llamaban ellos, eran periodistas liberales de combate, jugó un papel importante en la intervención francesa. Y así como los liberales se organizaban en guerrillas para combatir al invasor, los periodistas mexicanos, pasamos a la siguiente imagen, se encontraron con que en tiempos de Maximiliano, pasamos a la siguiente imagen, por favor. En tiempos de Maximiliano hubo un espacio para el combate. Miren, a esto me refiero cuando hablamos del periodismo de combate. Esta caricatura publicada en La Orquesta, en 1862, es una caricatura que llama a los lectores a formar un batallón para ir a combatir a los franceses que están desembarcando en Veracruz. Y lo que es muy interesante es que ese mismo periódico da la nota de que entre los que se han embarcado para ir a combatir al invasor al Veracruz está ni más ni menos que el director del periódico y parte de la redacción del periódico, ¿no? Entonces, era una prensa de combate, porque era una prensa, la prensa mexicana nace como una prensa de combate, porque es una prensa que tiene que pelear por tener el derecho a la libre expresión. Pasamos a la siguiente imagen. Entonces, les decía yo que Maximiliano resultó liberal y toleró la circulación de periódicos, ¿no? Y no es sino hasta la llegada de Juárez, hasta la década de los 60 y hasta la ratificación de Maximiliano, que efectivamente la prensa mexicana se consolida, que se logra tener una prensa libre. Es hasta este periodo. Ni siquiera se canceló en el gobierno de Maximiliano. Y ahora pasamos a la siguiente imagen. ¿No? ¿Tenemos todavía un ratito, Moisés? Unos 10, 15 minutos más para dar el espacio a las preguntas de los alumnos. Entonces, ¿no? Vamos a pasar varias imágenes, por favor, me adelantamos una serie de imágenes. Nos detenemos en la anterior, en esta de Juárez. Es decir, yo quiero contarles que la prensa liberal mexicana llegó a ser muy agresiva. Esta imagen que vemos nos retrata a Benito Juárez, vestido como una ridícula cantante de opereta, cantándole sus amores a la silla presidencial. Hasta eso se llegó. Y pasamos a la siguiente imagen. Les quiero comentar además que esta prensa, esta libertad, la libertad de imprenta es además una costumbre. Es muy difícil instituirla, pero también es muy difícil quitarla. Contra lo que se suele creer, no es Porfirio Díaz el que cancela la libertad de imprenta. Pasamos a la siguiente imagen. En tiempos de Porfirio Díaz, hubo una prensa independiente muy agresiva, muy aguerrida, pasamos a la siguiente imagen, que estuvo constantemente haciendo críticas. Entre otras cosas, estuvo vigente este periódico que se llama El Hijo del Ahuizote. Y ojo, Porfirio Díaz estableció leyes muy restrictivas a la prensa, ¿no? Pero a pesar de que existían estas leyes, los periodistas seguían publicando sus cosas y Porfirio Díaz estableció leyes para meter a las cárceles a estos periodistas. Y los periodistas siguieron publicando sus revistas y las revistas siguieron circulando, aún teniendo a los directores y a los caricaturistas en la cárcel. De manera, y fíjense bien, Díaz metió a la cárcel
como 7 veces al director del Hijo del Ahuizote, pero también lo sacó 7 veces. Esto quiere decir que estuvo constantemente negociando con la prensa en aquel entonces. Pasamos a la siguiente imagen. Y los caricaturistas de la época fueron bastante inclementes con Díaz. Aquí, aquí tenemos una caricatura de Jesús Martínez Carrión en la que hacen el paralelo entre Maximiliano y Carlota y don Porfirio y doña Paz Trancazo. Pasamos a la siguiente imagen. Y ahora sí les voy a pedir que vayan rápido las imágenes porque como tenemos poco tiempo les cuento, ¿no? Es decir, es en el tiempo de Madero, precisamente, cuando, a ver, detengámonos en esta imagen, por favor. Es justamente en el tiempo de Madero cuando se pierde la libertad de imprenta en nuestro país. ¿Y cuándo se pierde la libertad de imprenta en nuestro país? Se pierde precisamente porque la opinión pública, por la actitud de la prensa en aquel momento. Madero, obviamente, era un hombre que luchaba, era un revolucionario, luchó por digamos, para acabar con la dictadura, ¿no? Pero la prensa lo trató horrible. Esta caricatura de José Guadalupe Posada pasó a la historia como una caricatura en la que Madero es retratado como un cuate muy simpático y todo, pero no nos engañemos. Esta caricatura hace una crítica muy feroz de Francisco y Madero. Bueno, ahora sí vamos a pasar todas las imágenes rápidamente. Les quiero contar que Madero fue muy en cuanto Madero vence sobre la dictadura, Porfirio negocia con él y negocia con él un periodo, hacer un gobierno de transición además que es encabezado por Francisco León de la Barra, que es un personaje del viejo régimen y que además es claramente proporfirista y que opera contra Madero. Entonces, en este periodo lo que vamos a ver es cómo desde el momento en el que Madero llega a la presidencia de la República, es decir, hay una embestida de la prensa contra él que es verdaderamente inclemente. Y le hacen primero lo tratan así como el hombre que está junto con Porfirio, primero lo minimizan, luego lo colocan como el hombre que está al lado de Porfirio, ¿no? Después, cuando Madero firma los tratados de Ciudad Juárez, sus propios partidarios dicen que es un error muy grave, y ahí empieza la embestida contra Francisco y Madero. Y es justamente en esta embestida contra Francisco y Madero, donde la prensa, ocurre un fenómeno que es muy curioso, que es que la prensa colabora de manera activa en el linchamiento de Francisco y Madero. Y aquí hay una cosa hay un tema que es muy interesante. Hay básicamente, es decir, nunca en la historia de la caricatura mexicana habían salido tantas revistas de caricaturas como las que surgieron en tiempos de Francisco y Madero. Y hubo una embestida constante en contra del vencedor de Porfirio Díaz. Hay que recordar, entre otras cosas, que había 2 revistas de caricaturas que eran las más importantes, que eran El Ahuizote y El Multicolor. Yo hice una investigación sobre estas 2 revistas y me encontré con un fenómeno que es realmente, que a mí me parece que es muy interesante. Resulta que estas 2 revistas tenían un anunciante central cada una. El Ahuizote era financiada por una compañía cigarrera moderna. Y esta compañía cigarrera moderna era la empresa que estaba ligada a un empresario muy importante que se llamaba Íñigo Noriega. Y la otra gran revista era Multicolor, y el principal anunciante de la revista Multicolor era ni más ni menos que la compañía cigarrera yucateca, que tenía fuertes relaciones con Olegario Molina, que era, entre otras cosas, el jefe de la casta divina de Yucatán.
Bueno, pues resulta que tanto la cigarrera moderna, lo que a mí me interesaba averiguar era si existía una relación entre esta embestida gráfica que se dio contra Madero y el golpe militar contra Madero. Pues resulta que los dos señores que patrocinaron las revistas de caricatura más importantes contra Madero, el Multicolor y el Ahuizote, fueron también los que patrocinaron el golpe que derrocó a Madero en febrero de 1913. Entonces, bueno, esto es lo que es interesante. Es ahí, al final de cuentas, cuando se pierde realmente la libertad de expresión en nuestro país. Porque lo que ocurre es que la propia prensa se acaba desacreditando. La libertad de imprenta era todavía considerada un valor importante al principio de la revolución. Después de esta andanada, los periodistas agarran un descrédito que es verdaderamente salvaje, ¿no? Entonces, si quieren, aquí lo dejamos y nos abrimos a las preguntas que quiera, con muchísimo gusto. Muchas gracias por esta interesantísima presentación y este recorrido por imágenes muy, muy importantes y reveladoras de su tiempo. Y como en cada sesión de la cátedra, iniciamos con un representante de la academia. En este caso, tenemos al director académico del Departamento de Diseño, el maestro Alejandro Brizuela, a quien le cedo la palabra para que inicie con una primera pregunta, por favor. Híjole, pues muchas gracias, Jesús Mario. Muchas gracias, Fisgón. Ha sido excelente. La verdad es que uno se queda con muchísimas preguntas, con ganas de saber más, ¿no? Muchas gracias, Moisés, por invitarme también a esta sesión. Y la verdad es que hay mucho que preguntar, pero yo me quedo con lo último, ¿no? Porque ¿cómo es necesario saber historia, ¿no? Para que la historia no se repita. Y muchas de las cosas que le sucedieron a Madero, de pronto las vemos, ¿no? Como cosas cotidianas ahora también, el poder de las prensas, el poder de la televisión, el poder de los anunciantes que tienen también en la conformación del discurso de los periodistas, ¿no? Y lo que no me queda duda desde la primera imagen que estuviste mostrando es que la imagen tiene un alto poder comunicador, ¿no? Yo soy diseñador de información, diseñador gráfico. Eso tratamos de enseñarle a nuestros alumnos. Pero a veces se pierde la dimensión y la importancia de esta fuerza didáctica, ¿no? Y yo veo que la iglesia utiliza la imagen para enseñar, ¿no? Su visión del mundo, ¿no? Los conservadores utilizan la imagen para enseñar su visión del mundo. Los revolucionarios en algún momento utilizan la imagen para tratar de promover su visión del mundo. Y hablando de caricaturistas, pues bueno, tenemos a Abel Quesada, tenemos a Ríos, ¿no? Como desde una óptica anticonservadora eventualmente, también tratan de enseñar su visión del mundo. Y ahora hay por ahí también algunos caricaturistas el día de hoy que trabajan en un programa que se llama El Chamuco, no es cierto, que también están haciendo y están presentando su visión del mundo, tratándola de hacer de manera didáctica. Y de izquierda y de derecha, ¿no? Conservadores y liberales, o como la etiqueta que les podamos y que les queramos poner, la verdad es que existe, ¿no? Existe la prensa con posiciones políticas, ¿no? Y ahí están. Y hay unos que a mí me caen muy gordos y hay unos que me caen muy bien, dependiendo dónde me paré yo, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Depende de dónde te pares, te van a caer mejor unos que los otros, pero la fuerza del texto visual y la narrativa de la caricatura es incuestionable.
La pregunta va por ahí, ¿no? Un caricaturista, un monero, alguien que está haciendo periodismo visual con estas narrativas tan poderosas, tiene que hacer explícita su posición política, ¿no? Y la otra es, ¿qué tanto hemos perdido o qué tanto hemos ganado utilizando este poder didáctico para seguir enseñando estas visiones del mundo pues a públicos masivos, ¿no? Que pueden ser los lectores de los periódicos o que pueden ser los que están ahora metidos en las redes sociales o que estén viendo un programa de televisión, ¿no? Ok. Mira, yo creo que un caricaturista puede o no puede hacer explícita su posición política, él puede hacer lo que quiera. Tenemos muy buenos caricaturistas en México que no toman partido en algunos temas y todos los caricaturistas tenemos el derecho de expresarnos o no expresarnos en ciertos temas y tenemos nuestra agenda. Cada quien tiene obviamente su, digamos, su punto de vista. Lo que sí me parece importante es que esto es mantener el derecho a hacerlo, ¿no? Es decir, lo que a mí me parece fundamental es que, vamos, yo siempre recuerdo esa frase de Voltaire que decía, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero daré la vida porque usted siga teniendo el derecho a decir sus tonterías, ¿no? Es decir, eso está claro. Es decir, yo sí creo que es importante, es decir, no es que sea importante hacer explícita la posición política, pero vamos, me parece que es un derecho que se ha ganado y que hay que conservar. De eso no tengo la menor duda, ¿no? Quiero decir además que en México tenemos una tradición muy curiosa de caricaturistas, que creo que es única en el mundo. Ahorita estoy haciendo un trabajo sobre el hijo del aguizote y el colmillo público y me encuentro con un detalle que es loquísimo. Mira, la primera constitución del planeta que consagró los derechos sociales, es decir, el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, al salario mínimo, a las 8 horas de trabajo, fue la Constitución mexicana. Y lo hizo en 1917. Meses después, lo hizo la Constitución soviética, allá en Rusia, del otro lado del planeta, ¿no? Lo que es muy curioso es que si tú revisas cómo se construyó la Constitución soviética, te vas a dar cuenta que los que impulsaron esa Constitución, los que la redactaron, pues leían a textos de Marx y de Rosa Luxemburgo, y los que redactaron la Constitución del 17 básicamente leían revistas de caricaturas. Leían el aguizote, leían el colmillo público. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? Es decir, ¿cómo se pudo dar ese fenómeno? Y te lo voy a poner muy claro. Ese fenómeno se pudo dar, entre otras cosas, por lo que tú acabas de decir, porque la imagen tiene un alto poder de comunicación y tiene la capacidad de contener ideas, puede adquirir mucho sentido. Y esto es algo que entendieron muy bien los caricaturistas mexicanos que publicaron en El hijo del aguizote y El colmillo público. Entonces, todas esas imágenes eran imágenes que tenían gran contenido político, ¿no? Es decir, parte de la educación de los señores que hicieron la Constitución del 17 fueron esas caricaturas. Y esa es una tradición que tenemos en México, una tradición que pesa mucho, si quieres. ¿Quién forma parte de esa tradición? Esa tradición empieza, por supuesto, con Daniel Cabrera, que es el que hizo El hijo del aguizote. Continúa con el director del colmillo público, que se llama Jesús Martínez Carrión. Pero, por ejemplo, la siguen la gente del taller de gráfica popular, cuyo grabado tienes atrás, ¿no? Y la hizo también Ríos. Ríos no era solamente un monero o un dibujante. Ríos es un cuate que construyó un discurso político. Es decir, lo que ocurrió con estos señores es que fueron capaces de entender que era posible construir una narrativa a través de la gráfica, una narrativa política a través de la gráfica. Y esta narrativa política era susceptible de poner en cuestión a todo un régimen. Y por eso pusieron en cuestión al régimen porfiriano, ¿no? Y es lo mismo que hace Ríos, ¿no? Yo me volví vegetariano un tiempo de mi vida por culpa de Ríos, ¿no? A muchos nos pasó.
muchos tuvimos esos desvaríos, ¿no? Pero así es, ¿no? Y yo sí quiero decir que la gran lección, la gran conclusión de todo esto es que al final de cuentas el arte sí puede cambiar al mundo, pero no pero ojo, no necesariamente, el que cambia al mundo no es necesariamente el arte estéticamente puro, porque los caricaturistas del hijo del aguizote, del colmillo público, que cambiaron a la sociedad mexicana, justamente repudiaban la idea del arte por el arte. Pero fíjate el cambio que hicieron, generaron la primera gran revolución social del siglo XX, no es poca cosa. Muchas gracias. Gracias. Y pues ahora cedemos la palabra a los estudiantes, que ya tenemos muchas preguntas de ellos. Les recuerdo encender su cámara, dar su nombre completo y compartir de qué carrera son, por favor. E iniciamos contigo, Melissa. Adelante, por favor. Hola, soy Melissa Gosset, soy estudiante de la licenciatura en Diseño de Información Visual. Y bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí y por regalarnos un poco de su tiempo. Mi pregunta es, ¿cuál es su proceso creativo al crear una caricatura? ¿Se basa más en la inspiración del momento o en la investigación? Muy buena pregunta. ¿Puedo contestarla de una vez? ¿O me hacen varias preguntas y luego? Sí, podemos ir una a una, por favor. Ok, mira, yo te voy a contar. Es decir, la pregunta es muy buena y es muy difícil de contestar. Es más, te voy a contestar algo que te va a sonar muy lógico y que te va a sonar muy bien, pero así no es como hago las cosas. Te voy a mentir abiertamente, pero te voy a tratar de sintetizar el proyecto creativo del caricaturista, ¿no? Es decir, generalmente lo que es la caricatura, lo que es la traducción a imágenes de una crítica política. Y te voy a decir qué sería lo ideal para hacer esta crítica política. Generalmente cuando te encuentras con un evento político, con una situación política, lo que tienes que buscar es la contradicción. ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la metida de pata? ¿Dónde está la falla ética? Y cuando te encuentras con eso, cuando encuentras la contradicción, encuentras la paradoja. Y donde encuentras la paradoja, encuentras el chiste. ¿Me explico? Eso sería lo ideal, ¿no? Esto suena además muy lógico. Entonces, por ejemplo, analicemos un caso muy concreto. El día de hoy un político dijo tal cosa y en esto no está mintiendo o está escondiendo tal cosa, y ya puedes encontrar la contradicción, puedes encontrar la paradoja y encuentras el chiste, ¿no? Eso no es así en la vida cotidiana. Normalmente pasamos las de Caín para encontrar un chiste malo y entonces lo que haces es que lo empiezas a trabajar y buscas una contradicción y lo empiezas a trabajar. Es decir, nos pasa lo mismo que a cualquier... Esto es un oficio. Y todos los que estamos en esto, pues, tenemos ya, digamos, toda una serie de mecanismos que echamos a andar cuando estamos pensando en nuestras caricaturas. Y hay ocasiones en las que se te ocurre la caricatura así, que de repente te llega la paradoja así, ¿no? Y es una buena caricatura. Y hay ocasiones en las que trabajas y les das vueltas y estudias y revisas todo para sacar una mala caricatura. Eso siempre va a ser así. Pero así es el proceso creativo. Y lo que sí te quiero decir es que no existe la inspiración. Es decir, la inspiración no existe. La inspiración solo se da después de horas y horas de trabajo. Hay un momento, siempre hay un momento en el día en el que yo lamento haber escogido esta profesión. Siempre. Es cuando no se me ocurre la caricatura y lo sufro como no tienes una idea. Y quiero decirte además que durante los primeros como 5 años de mi vida profesional, todos los días
todos los días tuve la misma rutina. Pensaba mi caricatura, la trabajaba, la dibujaba, la entregaba, me regresaba a mi casa, me regresaba al trabajo para rehacer la caricatura, rehacía la caricatura, me volvía a regresar a la casa, me regresaba al trabajo para volverla a hacer, ¿no? Porque siempre te das cuenta que hay algo que puede cambiar, una frase que puedes mejorar, que te equivocaste del personaje. Entonces, es puro trabajo. Quien te diga que esto es inspiración, te está mintiendo. No sé si contesté. Gracias, sí, Okay. Gracias. Perdón. Continuamos ahora con Alberto. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Alberto de la carrera de arquitectura y mi pregunta es, en esa época donde la comunicación gráfica digital tiene acceso en todas las plataformas sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram, ¿usted cómo se ha actualizado respecto al tema? ¿Sigue utilizando las mismas herramientas gráficas o se ha atrevido a un cambio? Mira, quiero comentarte que es una época maravillosa. Las herramientas gráficas básicamente lo que hacen es que te enriquecen, son cosas técnicas y enriquecen tu materia, enriquecen tu paleta. No sé si me explico. Entonces, por supuesto que yo he cambiado, es decir, hay una parte del trabajo que la hago en Photoshop, hay una parte del trabajo que la hago manual, porque tú sabes perfectamente bien como diseñador que no hay nada que pueda reemplazar el trabajo manual. Entonces, hay una parte que la hago manualmente y hay una parte que la hago en Photoshop y te quiero confesar que el Photoshop me ahorra horas de trabajo, horas de trabajo. He trabajado también en estas iPads que dibujas y todo esto, pero no es lo mismo. Siempre extraño el trabajo con el papel y el lápiz y la tinta y todo esto. Ahora bien, lo que sí te quiero decir es que las nuevas herramientas digitales lo que nos han permitido hacer es, por ejemplo, incursionar en otras áreas. Ahora estamos haciendo animación. Entonces, de repente podemos hacer animación. Esto que era absolutamente impensable en el México de 1980 todavía, hoy ya lo podemos hacer con cierta facilidad, ¿no? Es decir, ya tienes toda una serie de herramientas y puedes hacer animaciones y por primera vez estamos teniendo caricaturas animadas. Es una de las cosas que hacemos, por ejemplo, en el Chamuco TV, ¿no? Agarramos y hacemos animaciones con historietas y tal. Entonces te cuentas una historia de 2 minutos o de 3 minutos y la presentas animada. Y la verdad, pues es fantástico. Para mí es una nueva experiencia, es muy divertido, ¿no? Y a la gente además le gusta. Lo que te quiero decir, fíjate, tu pregunta es muy buena, porque hay una cosa que hay que subrayar. Y es que en la era digital, la caricatura es uno de los géneros periodísticos que se adecuaron bien al cambio, al proceso. Me atrevo a decir incluso que hoy en día mi caricatura es mucho más vista en Twitter que en el periódico impreso. En Twitter de repente tiene un montón de vistas y tiene un montón de reproducciones, tal, y en el periódico impreso es mucho más limitado, ¿no? Entonces, pues la verdad, bienvenida a la era digital. Aunque sí quiero decirte que a mí sí me parece muy importante que no se pierda, es decir, a ver, no se deben de perder las redacciones de periódico, por una razón muy sencilla. Es decir, el Twitter, a ver, mira, voy a hacer esta analogía. Cuando llegó la televisión desplazó en velocidad a la prensa, porque la prensa cortaba a cierta hora de la noche y la televisión podía cubrir estas cosas en horas. Lo que la prensa cubría hasta el día siguiente, a ver, hoy ocurre un suceso, el periódico te lo publica hasta el día siguiente. Y sin embargo, la televisión te la puede publicar en 1 hora. Esto cambió de manera radical con la llegada de las plataformas digitales, del Twitter y del Facebook y eso.
Porque ahorita hay un evento y en 5 minutos ya está en Twitter. Y la televisión llega tarde. ¿Me explico? Es decir, nosotros todavía podemos jugar en este proceso. Al estar incluidos en este proceso, hacemos lo posible por entrar en estas lógicas. Ahora bien, el problema que ocurre en la era digital es que cualquiera puede hacer periodismo en principio y cualquiera puede dar una nota. Sin embargo, las redacciones son importantes porque las redacciones conforman una suerte de inteligencia colectiva. Porque tú llegas con una nota, llega el reportero con una nota a la redacción y el jefe de redacción le dice, oye, sí, pero quien tiene ahí, habla con tu compañero porque te puede verificar la información y tiene datos que tú no tienes, y luego vas con el señor de la mesa que te la revisa y hace que la escribas bien, y luego pasa por fulano que dice, pero esto se contrasta con... Y el producto que sale es mucho más sofisticado que el producto que tenía el reportero en un principio. Y esto no ocurre en las redes sociales. La gente hace su nota y la publica tal cual, y no tiene tamices, no tiene filtros. Y esto, por supuesto, que se presta a que haya fake news, y a que la gente mienta, y a que la gente diga torpezas, y a que la gente se equivoque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que tenemos que apostar todavía por la pervivencia, por la supervivencia de las redacciones de periódicos. O bien, apostémosle a crear una inteligencia colectiva en Twitter y en Facebook, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Todo claro, muchas gracias. Gracias. Y ahora cedo la palabra a Pamela. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Pamela Macbeth y estudio arquitectura. Y bueno, a mí me gustaría saber cómo fue que se empezó a interesar por las ilustraciones para los cuentos infantiles. Tú has de haber leído La peor señora del mundo, ¿verdad? ¿No? Bueno, mira, te voy a contar. Ahora sí que me apena mucho lo que les voy a decir porque es muy personal. Es decir, cuando yo era niño, no había libros, no había literatura infantil en México. Esto Moisés lo sabe perfectamente bien. Es decir, ¿qué había para los niños que querían leer? Existían los clásicos de Andersen, de Perrault, los cuentos clásicos para niños, esos existían. Pero pues esos pues, te venían en libros muy gruesos y pues, la verdad todos ya te los sabías todos además, ¿no? Es decir, la Caperucita Roja y el Lobo Feroz, y pues ya te lo sabías. Entonces, lo que leíamos nosotros eran básicamente las historietas. Y yo debo confesar, yo aprendí a leer solo a los 4 años en una revista de historietas. De repente me di cuenta que ya estaba leyendo la historieta. Me cayó el 20 que yo estaba leyendo la historieta. Y siempre estuve en contacto por cuestiones familiares con la industria editorial francesa. Y envidiaba, no tienes una idea cómo envidiaba los cuentos para niños que se publicaban en Francia. Porque había unos cuentos para niños que estaban ilustrados por Cocteau y que estaban ilustrados por ilustradores fantásticos, por Tommy Ungerer, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me parecía absurdo que en México no hiciéramos literatura infantil. Y te voy a decir además por qué me parecía absurdo. Yo estoy convencido de que si queremos tener un país de lectores, pues tenemos que inculcarle el gusto de la lectura a los niños. Es decir, un niño, es más fácil que un niño agarre el gusto por la lectura a que lo agarre un adulto. Un adulto ya no agarra el gusto por la lectura. Si el adulto leyó de niño, es posible que lo pierda en un momento de su vida, pero luego lo recupere. Pero si nunca tuvo el gusto por la lectura de niño, va a ser muy difícil que lo adquiera. Entonces, la piedra de toque, el cimiento de toda industria editorial en todo el planeta, es la literatura infantil, ¿no? Entonces, yo quiero decirte que en la década de los 80s,
sí, en la década de los 80s, empezaron en el Conaculta, creo que sí fue el Conaculta, a publicar libros para niños. No era el Conaculta, perdón. Una paraestatal, una subsidiaria de la SEP, empezó a publicar libros para niños. Y empezó a ilustrar libros para alfabetizar adultos. Y te voy a contar qué es lo que pasó. Lo que pasó es que como no había industria editorial para niños, pues tampoco había ilustradores. Entonces empezaron a buscar los ilustradores de donde fuera. Entonces le pidieron a pintores que hicieran libros, pero los pintores eran muy tardados para hacer sus libros. Entonces dijeron, bueno, ¿quién me lo puede hacer rápido? Pues los caricaturistas. Entonces nos contrataron a varios caricaturistas y empezamos a trabajar en la industria editorial y yo lo hice con muchísimo gusto. Y yo debo confesarte, además, aquí en corto, espero que esto no salga de aquí, que de repente un día me trajeron a leer, a ilustrar, un cuento de Francisco Hinojosa que se llama La peor señora del mundo. Y yo me quedé, pero es decir, yo leí el cuento, recuerdo que lo acabé de leer y me quedé como un minuto pasmado diciendo, es que no puede ser que sea un cuento tan bueno. No, es un clásico. Me di cuenta que me habían dado a ilustrar un clásico. Imagínate tú que te dan a leer, que te dan a ilustrar el Quijote y que eres el primero que lo lee. La responsabilidad, ¿no? Entonces yo me di cuenta que era un súper cuento, y pues la verdad lo estudié y quiero decirte que ese día leí el cuento como 7 veces y no estoy exagerando. Porque lo leí, lo volví a leer, se lo leí a mis sobrinas para ver si les gustaba, se lo leí a mi otra sobrina para ver si le gustaba, se lo leí a mi mamá porque yo de verdad no podía creer que fuera tan bueno y me puse a pensar, bueno, ¿por qué era tan bueno el cuento? Y obviamente el cuento era muy bueno porque el personaje era un personaje muy complejo. Era una mezcla de un ogro y una madrastra. Entonces, pues traté de sacar una ilustración que estuviera a la altura del cuento. Y la verdad es uno de los cuentos más vendidos de México, ¿eh? El cuento de La peor señora del mundo de Francisco Hinojosa es un cuentazo y es uno de los libros más vendidos del Fondo de Cultura Económica. Es decir, del catálogo de niños es el más vendido y del catálogo general es como el tercero más vendido. Después de un manual de economía y del laberinto de la soledad, digo. O de los cuentos de Rulfo, es una cosa así. Entonces, es un clásico. Y yo quiero decirte que, y esto por supuesto que no lo pueden decir, ¿verdad? Pero a mí me encanta trabajar para los niños, porque son un público además muy inteligente. Son un público muy exigente. Si al niño no le gusta el trabajo, te lo tira a la basura, es decir, pierde su atención en fracción de segundos. Y entonces tienes que ser eficaz para captar la atención del chamaco, ¿no? Entonces a mí me parece padrísimo porque es decir, a mí me encanta ilustrar libros para niños y ya llevo como 30 y tantos libros ilustrados, ¿no? Tan es así que hasta me puse a escribir mis propios cuentos para niños porque entonces me divierte, es una rama. Cuando me toca hacer un libro para niños lo siento como que son vacaciones, entonces lo disfruto muchísimo. Espero no haberme extendido demasiado en la respuesta. Gracias. Muchas gracias. Y ahora, Luis, adelante con tu pregunta, por favor. Hola a todos. Antes que nada, quiero agradecerle por su excelente cátedra. Creo que resulta muy enriquecedora para todos, en especial para mí, que me interesan mucho los medios de comunicación y de información en general. Me presento, yo soy Luis Ramón Sosa Carro, de la carrera de Arquitectura de Interiores de 8º semestre. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo logra el balance entre el humor, la información y la divulgación con el sarcasmo y la protesta política que hace a las distintas autoridades políticas de nuestro país? ¿Y cómo logra defenderse a tal vez distintas amenazas que pudiera tener hacia su persona y que toca
ya que toca temas muy delicados. Es decir, lo han querido extorsionar, y de ser así, ¿cómo ha podido lidiar con eso? Ya que, como sabemos, en nuestro país su trabajo es un trabajo muy peligroso. Mira, yo quiero contarte lo siguiente. Ha cambiado mucho el oficio de caricaturista desde que empecé a trabajar a la fecha. Mucho. En un principio era, es decir, había temas que no podías tratar, que no podías tocar. No podías, por ejemplo, hablar del ejército, no podías hablar de cuestiones religiosas, no podías tocar al presidente, ¿no? Eso así era, estaba muy establecido. Y obviamente esto ha ido cambiando, ya ha ido cambiando poco a poco. Y yo creo que México es una de las cosas extrañas de México. Es que México ha logrado conquistar la libertad de expresión en 2 ocasiones de su historia. La primera es la que les relaté al principio de la plática. Entre lo que fue del mundo colonial al triunfo liberal, se conquistó un margen importante de libertad de expresión. Y ese margen de libertad de expresión se vuelve a conquistar en nuestro país entre el periodo que va de 1960, digamos, al 2000. Porque, es decir, créeme que fue difícil. Es decir, los espacios eran pocos, la censura era tan cerrada que ni siquiera se daba a través de métodos constitucionales. Durante décadas en México, la ley de censura, la ley de imprenta que estuvo vigente, era una ley preconstitucional. Eso no quiere decir que no hubiera control sobre los medios. Eso básicamente lo que quiere decir es que el control era tan estricto que ni siquiera pasaba por la ley, sino que pasaba básicamente a partir de relaciones personales de un político con el director del periódico. Y todos los políticos tenían relación directa con los directores del periódico, de los periódicos. Era una cosa muy curiosa, era un tejido realmente muy, muy cerrado. Y si de repente había una caricatura que un político no quería que se publicara o que afectaba a un político, no se publicaba en ningún medio. Entonces, así funcionó la censura durante un tiempo. Quiero decirte que esto fue cambiando, porque aparecieron medios de periodistas que empezaron a impulsar una agenda que era una agenda distinta a la del gobierno, ¿no? Y entonces, me refiero a periódicos como la revista Proceso, el periódico 1+1, después La Jornada, etcétera, etcétera, etcétera. Y fueron medios que fueron abriendo el margen de libertad de expresión de nuestro país. También te quiero contar una historia personal, nada más a ti, y es básicamente la siguiente. En un momento dado, los caricaturistas que estábamos en La Jornada, nos dimos cuenta que habíamos asimilado de alguna manera, digamos, las reglas no escritas del periodismo. Y había caricaturas que ya ni hacíamos, porque sabemos que si las publicamos, si las presentamos, pues no nos las publicaban, ¿no? Ojo, en La Jornada tenemos toda la libertad que te puedas imaginar. Pero esto sobre todo ocurría con el 1+1. Entonces, decidimos, junto con Eduardo del Río Ríos, Helguera y yo, y después se nos sumaron Patricio y se nos sumaron José Hernández y después Rapé, decidimos sacar una revista que se llamaba primero El Chahuiste y después El Chamuco. Y en esa revista resulta que es una revista en la que los directores éramos nosotros y nos podíamos decidir que publicar cualquier cosa, pero teníamos miedo. Y era el final del sexenio de Salinas de Gortari. Entonces, hicimos un análisis. Mira, hace un rato, Melissa me preguntó que cómo operábamos y cómo funcionábamos, que qué tanto le pensábamos. Bueno, la verdad es que le damos 1000 vueltas a las cosas, ¿no? Antes de publicar nada. Entonces, una de las cosas que hicimos en aquel momento es que hicimos una evaluación
de cuál era la fuerza que tenía Salinas de Gortari. Y te voy a decir, hay un momento en el cambio de sexenios, es decir, del periodo que te estoy hablando es un periodo que va de la elección del 94, la elección del 94 a la toma de posesión del 94, es decir, hay un momento en el que durante el sexenio de Salinas hay elecciones presidenciales y se vota por el sucesor de Salinas. Entonces hay un momento que va de la votación a la asunción del siguiente presidente. ¿Sí me explico? Salinas sigue siendo el presidente formal, pero ya no tiene todo el poder. Todo el poder se le está traspasando a Ernesto Zedillo. Y Zedillo es el presidente electo, pero no es el presidente formal. Va a ser el presidente formal en diciembre. Entonces es el periodo que va de julio del 94 a diciembre del 94. Nos dimos cuenta que Salinas ya no tenía todo el control y que Zedillo todavía no lo tenía. En ese periodo nos dijimos, tenemos tantos números, vamos a subirle el volumen. Entonces, después de la elección, el siguiente número que sacamos, publicamos caricaturas súper agresivas contra Salinas y contra Zedillo. Es más, el criterio que teníamos era que si nos escandalizaba a nosotros, tenía que ser publicada. Entonces le subimos el tono a la publicación, de modo que cuando Zedillo llegó y te voy a ser franco, mandamos el material a la imprenta y nos fuimos a casita a escondernos, aterrados de que nos fueran a sacar y a ejecutar, ¿no? Así de, a ver si no nos iban a poner una golpiza, ¿no? Y no pasó nada. Y entonces dijimos, bueno, pues el siguiente número, pues vuélvele a subir el volumen. Entonces ya cuando llegó Zedillo a la presidencia, ya le habíamos dicho de todo, ya para qué nos censuraba. ¿Me explico? Entonces logramos abrir el margen de libertad de expresión en nuestro campo. Porque te voy a decir, en materia de libertad de expresión, se cumple, hay una ley que no está escrita, pero que sí funciona. Tú sabes, digamos, esta ley que existe de la cadena, que la fuerza de una cadena te la da el eslabón más débil. La cadena se rompe por el eslabón más débil. Del mismo modo, el margen de libertad que tiene una sociedad te lo da el medio que se atreve a ir más lejos. Entonces, nuestra tarea fue empujar el margen de libertad de expresión lo más lejos posible. ¿De acuerdo? Ahora, esto lo pensamos, y lo razonamos y le dimos vuelta y medimos las posibilidades de represión y todo. Sin embargo, yo quiero decirte que todo esto ha cambiado. La peor amenaza que recibimos nosotros de censura, pues no vino de parte del gobierno. Fue una amenaza que nos llegó de parte del narco. Y esta sí, ahí sí se nos pararon los pelos de punta, ¿no? Porque sabemos que el narco no se anda con juegos. Entonces fue cuando sacamos por segunda ocasión la revista del Chamuco. Primero sacamos el Chahuiztle, después sacamos el Chamuco, tuvimos un periodo de cierre y en el 2007 volvimos a sacar el Chamuco. Entonces sacamos los primeros 3 ejemplares y ¿qué crees, mano? Que nos llega una amenaza del narco anónima. Además, era de a de veras, ¿no? Es decir, yo soy fulano de tal, de los que he estado en tal acción y tal, y quiero decirles que a los del Chamuco se los va, ya no te digo más porque el lenguaje era muy florido, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue básicamente, pues lo que hicimos fue analizar el material, ¿no? Analizar la nota. Y concluimos que era una nota que venía de un partido político. No, es decir, sí, sin duda le hizo un narco, pero un narco que estaba vinculado a un partido político. Analizamos los materiales que habíamos publicado, dónde podríamos haber molestado al cártel, a quién sabe qué, y concluimos que no iba por ahí. Entonces, lo que hicimos es que pedimos vigilancia con la policía.
cibernética, ¿no? Y ubicaron de dónde había salido el mensaje y toda la cosa, y al final de cuentas no pasó nada. Pero ya hace rato que no nos molestan, ¿eh? Ya podemos decir lo que sea. Gracias por su respuesta. Al contrario. Muchas gracias. Y ahora pasamos a una última pregunta por el tema del tiempo. Bruno, por favor. Gracias. Hola, muy buenas noches. Antes de empezar, me gustaría decirle que pues, soy un gran admirador de su trabajo desde que, no quiero decir que muchas cosas, pero desde que soy niño, pero sí desde que tengo esa capacidad de reflexión, siempre he seguido su trabajo y pues para mí es un gusto poder escuchar todo lo que dice y tener a pues esa persona con la que siempre me he leído desde toda mi adolescencia es muy gratificante. Si ahorita estuviera en persona, le pediría que me firmara mi libro del cómo sobrevivir al neoliberalismo sin dejar de ser mexicano, pero tristemente no estamos, pero se presentará la oportunidad en un futuro. Habiendo dicho eso, la única pregunta que yo tengo es, sabemos que a lo largo de su trayectoria se ha encargado de personificar el sentir mexicano con sus dibujos y en ocasiones ha creado personajes que simplifican el contexto social que vivimos. En nuestra actualidad, teniendo en cuenta todas las problemáticas de nuestro día a día y la polarización social que estamos viviendo, ¿qué personaje dibujaría y cómo sería para reflejar el contexto social de nuestra actualidad de hoy, de 2021? Mira, yo te voy a decir, pues básicamente todos los días escojo dibujar a un personaje, casi todos los días. Y básicamente escojo dibujar al que peor me cae. Digo, esto es otra cosa que también te pido, solo no se lo vayas a decir a nadie, solo te lo digo a ti. Es decir, yo lo que te quiero decir es, a ver, te voy a contar una anécdota que le pasó a un amigo muy querido que es Helio Flores. Helio Flores, que es un gran caricaturista, me cuenta un día que había una señora que trabajaba, que le ayudaba a hacer el aseo en su casa, y que un día la señora lo trataba mal. Le aventaba las cosas y lo trataba mal. Y un día la señora fue a hablar con la esposa de Helio. Le dijo, mire señora, yo le quiero decir que he visto baquetones a lo largo de mi vida, pero que como su marido ninguno, ¿eh? Nada más le quiero decir lo siguiente, le voy a decir lo que hace su marido, porque usted se va a trabajar desde temprano, pero su marido lo que hace es que agarra y se sienta y se pone a leer el periódico horas. Y ahí se la pasa leyendo el periódico, cachetonamente. Y luego agarra el teléfono y se la pasa platicando con sus cuates y en el chisme. Y que si viste lo que hizo el presidente, y que si viste lo que hizo el ministro, y que si viste lo que hizo quién sabe qué. Pero eso no es lo peor, señora. Luego el señor agarra y se sienta y ¿sabe qué hace? Se pone a dibujar. Entonces, es el flojo más flojo que he visto y me parece horrible que le esté viendo la cara como se le está viendo, señora. Entonces yo renuncio de esta casa, porque es un problema ético estar aquí con este señor. Yo quiero decirte que no nada más eso, es decir, los caricaturistas, de veras, yo creo que tenemos la profesión ideal. Nos la pasamos haciendo puras cosas que son divertidas. Nos la pasamos leyendo de política, es decir, nos la pasamos en el chisme. Nos la pasamos enterándonos de detallitos truculentos, nos la pasamos en la información. Pues eso es divertido, ¿no? Luego, nos la pasamos haciendo chistes, buscando chistes, pues eso es divertido. Nos la pasamos dibujando, pues que es muy divertido. Pero lo mejor de todo es lo que se le escapó a la muchacha que trabajaba con Helio. Nos la pasamos hablando mal de gente que nos cae mal. No sabes lo sano que es eso. Porque todo el veneno que puedes traer, vas y lo sueltas contra el señor que te cayó gordo. Entonces ya con tu esposa, con tus hijos, te ibas a todo dar, hombre. No tienes ningún problema. Hay una serie de televisión que ustedes no vieron, que llegó a ser muy famosa, que es una serie que se llama Kung Fu. Es una serie de un supuesto discípulo de un ninja que se va al oeste norteamericano.
Entonces la historia es muy chistosa porque es un tipo que es súper paciente y súper correcto y súper tranquilo y es un tipo así de lo más zen que te puedas imaginar. Pero siempre hay un momento en la serie en la que ya se portan lo suficientemente mal y les ponen una golpiza a todos. Y yo recordaba lo que me decía un amigo que era gimnasta, dice, pues cómo no va a estar tranquilo, todas las semanas le rompen los hocico a 7 cuates, pues va a estar tranquilo el resto de la semana. Así somos los moneros. Toda nuestra agresividad la descargamos en nuestros cartones. Entonces luego somos gente bastante civilizada, aunque no lo crean. Muchas gracias por esta tarde llena de información, reflexiones, datos muy valiosos. Muchísimas gracias. Y para cerrar la sesión, como cada jueves, le cedo la palabra al doctor Moisés Rosas, por favor. Pues yo creo que hoy hemos tenido una plática no solo interesante por la historia de la caricatura en sí mismo, por la parte plástica y estética de las imágenes que tuvimos la oportunidad de ver, que mucho le agradecemos a Rafael Barajas nos haya compartido, sino porque hoy se tocó un tema que es muy importante, que es fundamental y que va muy bien con el cierre de este segundo ciclo de conferencias de la Cátedra de Artes, que es la libertad de expresión. Todos a los que hemos oído, Graciela Iturbide, Enrique Norte, Arturo Márquez, Betsabe Romero, Elena Poniatowska, todos nos han hablado de lo que han creado. Y nadie nos ha dicho que alguien le haya dicho que no creara algo. Y el tema de hoy, que es justamente la libertad de creación, la lucha contra la censura, es en sí misma la esencia de todo lo que hemos venido viendo a través de todas estas pláticas y conferencias. Si el país fuera de otra manera, y regreso a lo que había dicho al principio de esta sesión, cuando las películas se enlataban, cuando no se publicaban los libros, cuando un cuadro era censurado, no hubiéramos tenido esta cátedra de artes como la que hemos tenido. Creo que el cerrar este segundo ciclo con Rafael Barajas el Fisgón nos aporta algo fundamental y que cruza con todo lo que hemos oído: la libertad de creación. Quisiera hablar de un organismo que conocí bien, que es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA. En 1975, 27 creadores, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, García Ponce, Arreola, etcétera, le proponen a Luis Echeverría crear un organismo para que diera apoyos a la creación artística y que se diera entre pares. Que no fuera el funcionario en turno el que decidiera qué libro se publica, qué libro no se publica, qué película se hace, qué poemario puede pasar o no puede pasar, sino que hubiera justamente un espacio de libertad de creación. No se hace en el 75 y se consolida a principios de 1989. Hasta hace pocos años se habían generado más de 150,000 creaciones artísticas, entre fotografías, poemarios, sinfonías, novelas, etc. 150,000, que han enriquecido el patrimonio cultural de México de una manera excepcional. Ese es un organismo que ha sido orgullo de la política cultural mexicana y que ha tratado de ser copiado por muchos países, incluyendo en Europa. El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes lo retrotraigo esta tarde para cerrar la plática, porque es los garantes de la libertad de creación y de expresión. Lo que nos parece usual, si Betsabe Romero crea sus coches y sus rosas o quien sea de los que hemos escuchado, nunca nos hemos siquiera preguntado cómo sería esa creación artística, arquitectura, música, danza, si no viviéramos en un ambiente de libertad, que ha costado muchísimo, pero que siempre hay que estar pendientes y combativos para defender la libertad de creación. Creo que lo que hemos visto con Rafael Barajas esta tarde nos deja una lección muy profunda que, como decía yo hace un momento, en mi opinión,
cruza con todo lo que hemos escuchado y nos da una perspectiva, sobre todo ustedes, los jóvenes, de cómo debe ser la creación. Y la segunda, que la subordino mucho más a esto que acabo de decir, la interdisciplina. Todos hablaron de que trabajan con las diversas otras disciplinas. Si es escritor, trabaja con un músico, y el músico trabaja con un escenógrafo de artes plásticas, y lo que hay que crear desde ustedes jóvenes son las redes entre las diversas disciplinas. La interdisciplina, la multidisciplina se vuelve fundamental en la creación artística, aunque el principio supremo es la lucha por la libertad de expresión. Quisiera agradecer a nuestro rector, al doctor Luis Ernesto Derbez, su entusiasmo y apoyo para realizar esta cátedra de artes, porque el doctor Derbez está muy interesado en todo esto y ha sido un apoyo fundamental para hacerlo. Acabamos de tener otro ciclo donde habló nuestro amigo Leonardo López Luján, el maestro Eduardo Matos, el fray Francisco Morales, en otro tema que no es recreación artística, pero que tiene que ver con esta reflexión colectiva del año 2021. Entonces, pues, agradecerle a nuestro rector. Esta es la última plática de este ciclo. Invitar, por supuesto, a nuestro muy querido amigo Rafael Barajas del Sigón, que vuelva a venir a la UDLAP. Vino antes de la pandemia, poquitito antes de la pandemia, estuvo con nosotros aquí, con nuestro amigo también Antonio Saborit, el director del Museo Nacional de Antropología. Ojalá que ahora que las condiciones cambien, tengamos a Rafael en vivo otra vez aquí para poder dialogar con él de manera presencial. Así pues, con esta espléndida plática, con esta reflexión profundísima sobre la lucha contra la censura y la defensa de la libertad de expresión, cerramos de manera fantástica este segundo ciclo de la Cátedra de Artes. Muchísimas gracias a nuestro rector de nuevo, a Jesús Mario Lozano, a la maestra Mayra Ortiz, jefa de la oficina del rector, que es una pieza clave en todo este proceso, y a todo el equipo, Claudia Crisanto, Sergio Castro, y como siempre, cuando uno quiere dar las gracias a todos, omite nombres, prefiero decir gracias a todo el equipo de la Universidad de las Américas Puebla, que ha hecho posible este ciclo de cátedras. Querido Rafael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por movernos las conciencias, y gracias por esta frase tan importante: el arte puede cambiar al mundo, y sin duda lo ha hecho y lo ha cambiado, y tú eres uno de los creadores que han empujado el cambio del mundo que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias, Rafael. Buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes, Moisés, de veras, Jesús Mario, Alejandro, todos, muchísimas gracias, y de veras un saludo muy fuerte al rector Derbez. Gracias, buenas noches. De esta manera, damos por finalizada la séptima y última conferencia de la Cátedra de Artes UDLAP Primavera 2021. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla, agradecemos a todos por su presencia y participación y les deseamos una excelente noche.